Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Qué gusto verlo a don Mauricio Alarcón a los tiempos presencialmente. Eso iba a decir, al fin rompimos la virtualidad, pero buen día y un saludo también a nuestra audiencia de Radio Sucesos. Gracias a Mauricio Alarcón, nuestro primer invitado que está aquí presencialmente en la radio. Y bueno, el presidente Lasso, como sabemos, presentó el lunes pasado las preguntas para la consulta popular. 8 interrogantes que giran sobre 3 ejes: seguridad ciudadana, calidad institucional y también medio ambiente. La intención del gobierno, ha dicho, es lograr quizás como una especie de chaleco salvavidas que le permitiera salir a flote en este ambiente adverso de oposición política que tiene un rápido desgaste también del apoyo popular que ha tenido su gobierno en su primer año. Así que, bueno, veamos esta pertinencia de la consulta popular, pero además en cuanto al contenido, porque analistas han advertido que el intento de lograr un oxígeno en su gobierno, en una apuesta quizás riesgosa que podría complicar la gestión del gobierno, más de 3 años y medio de su fin. Y bueno, quizás el primer escollo que debe pasar, sin duda, estas preguntas de la consulta popular es la calificación por parte de la Corte Constitucional, y hay quienes dicen que varias de estas preguntas difícilmente podrían superar este filtro. De lo que le pude leer a Mauricio Alarcón en su Twitter, es de los que opina eso, que no podría pasar el filtro de la Corte Constitucional. ¿Qué podemos comentar, Mauricio, respecto a estas preguntas que plantea el Ejecutivo para la consulta popular y que ya están en manos de la Corte Constitucional? Nuevamente, Verónica, buen día y un saludo a nuestra audiencia de Radio Sucesos. El punto de partida quizá es mencionar que estos mecanismos de democracia directa son muy valiosos cuando un gobierno quiere tener en cuenta los criterios de la ciudadanía. Muchas veces se dice que hay países que gobiernan mediante referendos y consultas populares, que en un periodo de 4 o de 6 años se producen varios de estos, cada 3, 6 meses. En nuestro país no es tan alta la frecuencia, pero desde el retorno a la democracia hemos tenido 11 procesos de este tipo, 11 en 44 años. Nuestra Constitución actual los consagra, están ahí para ser utilizados no solo por el presidente de la República, sino por los gobiernos locales, por la propia Asamblea Nacional en determinados momentos, si se quiere efectivamente cambiar la Constitución, o por la ciudadanía, mediante procesos de recolección de firmas, algo que vimos hace muy poco. Pero en toda causa, venga de donde venga, y tú ya lo has dicho, hay que pasar siempre por un filtro previo, una revisión por parte de la Corte Constitucional. ¿Por qué es esto importante? Porque puede haber una intención de preguntar sobre cualquier cosa y será este órgano, este cuerpo colegiado, el que vigile que aquello que se pregunta esté enmarcado, no solo en el texto constitucional vigente, sino también en los instrumentos internacionales, principalmente de derechos humanos, que Ecuador ha firmado y ratificado. El gobierno nos ha planteado 8 preguntas sobre algunos temas que ya han sido tratados por la Corte Constitucional. Hay varios dictámenes del año 2019 y adelante que ya han analizado la independencia y la autonomía de la Fiscalía, la eliminación o el cambio de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, o incluso por fuera de este tipo de dictámenes previos de constitucionalidad, se ha analizado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas salgan a trabajar por la seguridad ciudadana y el orden interno. Eso incluso hace muy poco, en mayo de 2021. Así es que en este momento, la jueza Alejandra Cárdenas, quien va a sustanciar en este caso, frente a sus compañeros de la Corte, sus argumentos al respecto, está ya en una cuenta regresiva de 20 días término que inició el día de ayer para poder dar una propuesta al país que no necesariamente, Verónica, y esto es importante aclarar,
significa dar de baja preguntas, Ya. porque la Corte Constitucional puede, sí, descartar preguntas o ratificarlas, pero también modular su contenido, porque entre las atribuciones que tiene la Corte está, por ejemplo, revisar que esos textos introductorios o frases introductorias que forman parte de las 470 páginas de documento del gobierno sean eliminadas, por ejemplo, por inducir a una forma de votar en específico. Así es que ese es el gran trabajo que ya está haciendo la Corte Constitucional para ver qué pasa definitivamente con nuestra posibilidad de pronunciarnos respecto de estos 8 temas. Muy importante ese primer análisis introductorio de Mauricio Alarcón, con quien estamos dialogando sobre, bueno, este planteamiento que nos ha hecho el presidente para las preguntas de la consulta popular y que ahora están en manos de la Corte Constitucional. Ahora, hay preguntas que ya han sido cuestionadas por ciertos analistas que conocen de materia de derechos humanos, por ejemplo, esta pregunta en la que se refiere a la unión entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control de la seguridad interna. Y allí, pues, la Corte Interamericana, Mauricio, usted sabrá mejor que yo, ya se ha pronunciado al respecto. Y con un detalle adicional, Verónica, que no es un pronunciamiento respecto de otro país, sino que la base del pronunciamiento del sistema interamericano es un caso contra Ecuador. Es el caso Zambrano Vélez contra Ecuador. Y en esa sentencia de la Corte Interamericana y en esos estándares que forman parte del sistema interamericano, se dice, por supuesto, que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en materia de seguridad interna, de orden público, pero que tienen que hacerlo siempre de modo extraordinario, subordinado, complementario, regulado y fiscalizado. Pero no basta con que el Ejecutivo haya incorporado estos términos exactos, palabras más, palabras menos, en su propuesta de enmienda constitucional, sino que tiene que efectivamente esto suceder para que no ocurra, yo sé que es una norma inferior, lo que ya sucedió en mayo de 2021, que nuestra Corte Constitucional, a propósito de ciertas reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como un acuerdo del Ministerio de Defensa, terminen declarándolos inconstitucionales porque, y hay que ser reales, puede ser muy difícil la situación que vive el país en materia de inseguridad, pero los elementos de las Fuerzas Armadas están preparados para otro tipo de procedimientos que no son los de la seguridad interna. Así es que ahí hay mucho trabajo por hacer y hay un pronunciamiento sobre el tema por parte de la Corte Constitucional y precisamente esta es una de las preguntas que podría enfrentar problemas en su análisis previo a cargo de este órgano. Hablando de preguntas, bueno, quizás de las que más se ha analizado, las que más se ha comentado también, es de eliminar las funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Y sería curioso, por ejemplo, si es que se llega a dar esta consulta y coincide con las elecciones seccionales y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros vamos a ir a votar por los consejeros, pero también vamos a ir a votar para quitarles las funciones. Y bueno, tú sabes perfectamente bien, porque en espacios como este lo hemos discutido hace meses. Yo soy partidario de que esta institución no exista y la Corte Constitucional ya ha dicho cuál es el procedimiento para ello. El Consejo de Participación Ciudadana poco o nada tiene que hacer en las condiciones actuales y le vemos que de manera muy activa y frecuente está para las pugnas internas y las pugnas políticas y no para hacer su trabajo. Pero al menos el Ejecutivo nos plantea un cambio en la función de esta institución, eliminándole las atribuciones, se dice, de la designación de más de 70 autoridades a nivel nacional. Y pues creo que muchos coincidiremos en que sí, no tiene razón de ser que esta institución haga ese trabajo, pero como no todo es color de rosa en lo planteado por el Ejecutivo, también me pregunto si queremos los ecuatorianos que el Contralor General del Estado provenga de una terna del presidente de la República, teniendo en cuenta que el Contralor es quien controla, como su nombre lo indica, el trabajo que realizan con recursos públicos el presidente y sus ministros de Estado. Se supone que estas autoridades que forman parte de otras funciones y que precisamente se consideran independientes y autónomas, así haya este sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y la Asamblea, deben tener su independencia garantizada. Hace muy poco, una iniciativa ciudadana nos decía, por ejemplo, mantener
la modalidad del concurso público para que no haya un ente nominador, alguien que diga, estos son mis candidatos, pero que pase por filtros como la Asamblea, el Ejecutivo, o incluso podríamos ver lo que sucede en otros países como Chile, donde hay un triple filtro para poder Claro. designar este tipo de autoridades. Ahora, insisto, como no todo es bonito o color de rosa en lo planteado por el Ejecutivo, vemos que quiere quitarle la atribución al Consejo de Participación para convertirse el presidente en un ente nominador. Algo que, si por ejemplo, gobiernos anteriores le hubieran planteado al país, hubieran provocado un escándalo sin precedentes a propósito de líderes de opinión y analistas políticos que no siempre ven las cosas con objetividad, sino que tienen su sesguito político. Y bueno, amigos, son las 7:30 en punto y estamos dialogando con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos está haciendo un análisis desde su punto de vista de las preguntas de la consulta popular, quizás las más complejas, las más polémicas. Y hay una, por ejemplo, sobre cambio, además de cambio de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción de los Cambio en la asambleístas. Asamblea Nacional. Cambio en la Asamblea Nacional, reducir partidos y movimientos políticos. ¿Qué nos dice sobre esta pregunta que plantea el Ejecutivo? Me voy primero por el tema de la Asamblea Nacional y desde nuestro punto de vista, tú sabes, en Ciudadanía y Desarrollo tenemos un observatorio legislativo que permanentemente vigila el trabajo de nuestros representantes. Creo que la conclusión a la que llegamos hace mucho tiempo es que lo que vive el país no es un problema de cantidad, sino un problema de calidad. Si la representación que dicen ejercer los señores asambleístas fuera de calidad, vinculada a la ideología de su Claro, partido, a sus planes de gobierno o a las aspiraciones de quienes están en la provincia por la que fueron electos, probablemente no tendríamos los problemas que hoy tenemos. Pero en las circunstancias actuales, sean 137, 150 u 80, el problema es la calidad de la representación, con un detalle no menor. Lamentablemente, a veces la discusión y el análisis se queda en la pregunta. Y claro. uno dice, sí, queremos que se reduzca el tamaño de la Asamblea Nacional porque nos cuesta, porque esa representación no quiero que se pague con plata que Y podría ir a porque cada obra tantos años pública. siguen aumentando las cuotas de Claro, y asambleístas. ahora vamos con un tema. En la parte del anexo, que siempre es importante en este tipo de Digamos que es referendos, como la letra pequeña de la y consulta. que es la parte medular, y probablemente eso lo podamos mencionar al cierre. Hoy elegimos 15 asambleístas nacionales. 15. En la propuesta del Ejecutivo se plantea elegir por circunscripción nacional, entiéndase, lista nacional, 2 asambleístas por cada millón de habitantes según el censo. Si el censo que se está ya ejecutando durante este año arroja esa cifra que el INEC nos ha dicho de 18 millones de ecuatorianos, quiere decir que de 15 asambleístas nacionales pasamos a 36. ¿Estamos reduciendo efectivamente o estamos solo quitando ciertos asambleístas? ¿Y por qué digo esto? Porque sí, se reduce la cantidad, según lo propuesto por el Ejecutivo, de los asambleístas provinciales y prácticamente se elimina la representación por parte de los ecuatorianos residentes en el exterior. ¿Por qué? Porque la propuesta del Ejecutivo, Verónica, te dice que se va a elegir un asambleísta por cada 500,000 habitantes. Y lamentablemente la situación económica del país desde el retorno a la democracia ha hecho que muchos ecuatorianos salgan del territorio nacional de manera irregular y no Claro, se encuentran en condición de residencia formal en otros países. así O es. incluso ya en ellos han adoptado la nacionalidad de ese país. España, un ejemplo. Ujú. ¿Se tiene un censo de ecuatorianos residentes en el exterior? No, el propio anexo dice, se ordena a Cancillería a que lo haga. Pero si no lo hace, bueno, ya veremos. Y para que tú Claro, tengas el dato y por qué podría preocupar esta eliminación, se habla en la propuesta de un asambleísta por cada 500,000 habitantes y el distrito, la circunscripción de América Latina, el Caribe y África, que hoy pone 2 asambleístas en la Asamblea Nacional, tiene un registro de apenas poco más
de 30,000 electores. Es decir, no llega ni siquiera al 10% de aquello que está planteando, yo sé que una cosa es electores y otras habitantes, el Ejecutivo. Así es que hay cambios, hay aumento en unos casos, hay eliminación en otros, pero siempre hay que leer la letra pequeña e insistir en que la cantidad, si no va de la mano de la calidad, poco o nada va a mejorar la situación que hoy vemos en la Asamblea Nacional. Ahora, hablando de calidad, ¿mejorará en algo esto que plantea, por ejemplo, en la pregunta 5, que dice, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% de registro electoral de su jurisdicción y obligados a llevar un registro de sus miembros auditando periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué nos dice ya la Constitución? ¿Qué nos dice ya el Código de la Democracia? La cifra, 1.5%, siempre ha estado ahí. Creaba la categoría de afiliados y de adherentes. Ha habido problemas que hace muy poco han sido notorios, cuando policías o aspirantes a policías han aparecido afiliados de manera forzosa a movimientos políticos, o cuando aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana no han podido presentar ese certificado de apartidismo como uno de los requisitos porque aparecen registrados en un partido o en un movimiento. Problemas hay, por supuesto, pero la norma hoy también exige control por parte del Consejo Nacional Electoral, también exige depuración, también exige sanción. Mientras no haya voluntad política de las instituciones responsables de transparentar el registro, llámense afiliados, adherentes o simpatizantes, difícilmente vamos a solucionar el problema. Y yo creo que hay una buena intención en la pregunta 5, de depurar, como se ve incluso en la parte introductoria, esas más de 270 organizaciones políticas que a veces incluso uno termina apareciendo como adherente en 5 o 6 al mismo tiempo. La intención es buena, pero en la práctica, más allá de lo que diga la norma, que ya lo dice en algunos temas, dependerá de qué es lo que haga ese cuerpo colegiado que se llama Consejo Nacional Electoral. Creo que no sería necesario preguntarle al país esto si con voluntad política abren, como en algún momento se hizo a través de la página web, una ventana de consulta para que Verónica Larrea ingrese su número de cédula y vea si aparece como afiliada o adherente de una organización política, presente el reclamo, pero evidentemente hay miedo porque hay una responsabilidad, incluso penal, por falta de control, que es lo que no se ha hecho durante todo este tiempo, que se ha usado, abusado y utilizado a antojo firmas, números de cédula y nombres de ecuatorianos para dar vida a esas organizaciones de garaje que se venden y se rentan al mejor postor en cada proceso electoral. Y ahora, hablando sobre esto, hay quienes también dicen y cuestionan por qué no se hacen reformas profundas al Código de la Democracia. Por ejemplo, ha habido iniciativas ciudadanas que lo han propuesto, pero que se han quedado allí y bueno, esta consulta tampoco la recoge. Si quien debe hacer esa reforma está muy cómodo con la situación actual y no representa los intereses de la ciudadanía, el resultado es el que vemos. Son los asambleístas en la Asamblea Nacional quienes tienen que reformar, como efectivamente lo hicieron, recordarás tú hace un par de años, las reglas de juego electoral. Pero a ellos les conviene esto. A ellos les gusta tener recursos públicos para financiar las campañas. A ellos les gusta tener organizaciones que hoy les apadrinan y que después votan y se declaran independientes. A ellos les gusta no tener control. Por lo tanto, esas reformas al interior de la Asamblea Nacional difícilmente van a pasar. Movimientos ciudadanos durante varios años, desde 2013, hemos venido planteando propuestas en este sentido, sin éxito, porque en definitiva ellos no van a dar paso a reglas de juego que posiblemente, entre comillas, les perjudiquen. ¿Por qué no ponerlo en una consulta popular o en un referendo? Creo que es la pregunta que muchos nos hacemos. La respuesta la tiene el Ejecutivo. La respuesta la tiene una presidencia de la República que durante más de 12 meses ha venido amenazando con una consulta popular. Y lo que nos han planteado, como les decía hace un momento, no es una consulta, es un referendo. ¿Y por qué hago yo énfasis en esto? Porque una consulta popular te permite a ti abarcar, por un lado, preguntas abiertas
y Claro. por otro temas que no necesariamente pasan por cambios constitucionales. Cuestiones como las que hemos visto en el 2018 o en el 2011, donde la ciudadanía se pronuncia sobre un tema y se ordena de manera específica, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, trabajar en una reforma. Lo que se nos está planteando es un referendo para cambiar parte de los textos constitucionales, para que con la decisión de los ecuatorianos, si es positiva, el texto de los anexos entre automáticamente en vigencia con la proclamación de resultados. Y lo decía hace un momento, pero por eso es importante leer esa letra pequeña, porque muchos podemos querer que el Consejo de Participación Ciudadana deje de designar autoridades, pero tampoco vamos a estar de acuerdo con que el presidente nomine incluso a aquellos que van a controlar su gestión. Y no me refiero al presidente Lazo, me refiero incluso a quien venga después. Exactamente. Esa es la letra pequeña que hay que leer. Y esa es la diferencia entre una consulta popular mal llamada hoy y lo que tenemos en realidad, que es un referendo. Por eso es que hay que hacer un análisis responsable. Está bien que haya partidos, movimientos o actores políticos que ya estén diciendo tantas veces sí o tantas veces no. Lo que tenemos que hacer en espacios como este es analizar a profundidad el contenido de lo planteado por el Ejecutivo y decirle a los ciudadanos que en función de ese análisis saquen sus propias conclusiones. Y esto además tiene que darse con mayor responsabilidad una vez que se sortee el filtro de la Corte Constitucional. Porque hoy ya se está diciendo 8 veces sí, 8 veces no. ¿Y qué pasa si la Corte Constitucional deja Dice, las no. preguntas en 5 o cambia el contenido? En la pregunta de la Fiscalía, tú ya has visto que hay un comunicado y un La misma pronunciamiento de la fiscalía fiscal está en general contra. que dice, el momento en que se analice ese tema, vamos a presentar un amicus para que la Corte cambie la pregunta, porque ni nosotros como institución involucrada estamos de acuerdo con lo que está planteando el Ejecutivo. Así es que en este momento estamos analizando una primera parte, lo que viene por el Ejecutivo. Incluso hemos escuchado hace pocas horas, y en realidad que es hasta gracioso, que por ahí tienen otras preguntas más que podrían presentar Justo después. iba a preguntar eso a Mauricio porque el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que el Ejecutivo prepara 2 preguntas adicionales para una consulta popular sobre seguridad e institucionalidad y que éstas se sumarían a las 8 preguntas del referéndum. ¿Así funciona o también tendrían que No. presentar esto en la Corte? Yo no sé quién le ha hecho creer al presidente y al ministro, lo escuchaba ayer en sus declaraciones, que preguntas de consulta popular no pasan por el filtro de la Corte o que se puede presentar baches de enmienda. No sé si el objetivo es hacerle perder tiempo a la Corte Constitucional, ojo con esto, para que ocurra ese famoso dictamen ficto que tuvimos en 2018, que es que como no se pronunció en 20 días, se le da por aceptado lo propuesto por el Ejecutivo. Yo creo que ese tipo de perversos juegos políticos que ya nos han pasado factura a propósito de la transición no deberían ocurrir, pero a propósito de lo que dices, el artículo 104 de la Constitución que consagra la figura de la consulta popular, es claro en su último inciso en decir, en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Así es que si tienen 2 más, mándenlas, por De favor. una vez. Pero si ni siquiera se ponen de acuerdo en el tema y el ministro de Gobierno dice que se refieren a seguridad y el ministro de Economía dice que se refiere a la reforma laboral, pues parece ser que incluso en las mismas 470 páginas al final tuvieron que eliminar algunos asuntos porque por ahí, por la página 5, sí se hace alusión a 10 preguntas, ¿no? Claro. Así es que este tipo de cuestiones creo que preocupan porque con un tema tan sensible como el de un cambio en el texto constitucional, no se puede ser irresponsable. Pensar que se puede tratar el tema por baches o por pedacitos, o después de un tiempo ponerse de acuerdo. Hoy decir que queremos que se empate con las seccionales, mañana decir que mejor no porque nos puede ir como en feria. Recordemos, y lo mencionaban ustedes en este espacio al inicio, que hacer la consulta, mal llamada consulta, insisto,
de la mano de las elecciones seccionales de febrero de 2023, nos cuesta entre 15 y 20 millones más. Pero si lo hacemos separado de las elecciones seccionales, nos cuesta entre 45 y 50 millones de dólares. Así es que cuidado y vaya el Ejecutivo a creer incluso que el resultado puede ser mejor o favorable si hacen la consulta 1 o 2 semanas después, cuando los ecuatorianos quisiéramos que esos millones de dólares se inviertan en salud, en seguridad, en educación o en reactivación económica, o que al menos esos millones de dólares se ejecuten dentro del presupuesto para no tener subejecución presupuestaria, como lo hemos visto a través de nuestro observatorio de gasto público durante el primer semestre del 2022. Y eso también es impresionante. Y le preguntamos al ministro de Finanzas sobre eso y comentaba sobre los GATS, desviando la pregunta. Pero bueno, ese es otro tema. Mauricio, una pregunta final al respecto de la consulta popular. ¿Usted cree que esta baja aprobación del gobierno de Guillermo Lasso podría influir negativamente en el resultado del referéndum si es que se llega a dar? La popularidad de un gobierno siempre va a influir en el resultado de un proceso de democracia directa. Lo vimos en los 80s con León Febres Cordero, lo vimos en los 90s con Sixto Durán Ballén, lo vimos hace muy pocos años con Rafael Correa, porque quien promueve una consulta o quien promueve un referendo siempre va a ser la imagen protagónica de lo que le está planteando al país y a los ecuatorianos, y su alta o baja credibilidad, alta o baja confianza o popularidad siempre va a tener algún tipo de influencia. Mira que en los 80, cuando los ecuatorianos ya estaban cansados de los partidos políticos, se les preguntó sobre la participación de los independientes, que era algo que ellos querían. Y el rechazo fue brutal en la época de León Febres Cordero, porque la oposición política, más allá de la pregunta, decía, dile no a León, oponte al gobierno. En los 90 la misma historia. Lo que propuso Sixto Durán Ballén, mezcla de consulta popular y referendo, era positivo, tan positivo que después se incorporó a la Constitución del 98 y hasta hoy está vigente en la Constitución del 2008. Pero se venía arrastrando temas de corrupción, el escape de Alberto Dajig y demás cosas, y la gente le dijo, no, puedes tener buenas intenciones, que quiero poner mi rechazo por escrito, rayando la papeleta y decirte que no. Y de manera positiva pasó lo mismo con Rafael Correa. Mira que a los ecuatorianos en el 2011, con total desparpajo, nos dijo, quiero meterle la mano a la justicia, y la gente dijo, métele tu mano maravillosa en la justicia, y hasta hoy pagamos las consecuencias. Así es que la popularidad y la credibilidad del gobierno siempre van a influir en el resultado de un proceso como este. Y yo creo que lo que vamos a ver es un debate a favor o en contra del gobierno, y no un análisis profundo y responsable de lo que se nos está planteando en este caso y hasta hoy en esas 8 preguntas con esos 8 interminables anexos, especialmente aquel del Consejo de Participación,